¿Cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Y en esta ocasión voy a hacerles comentarios sobre algunos de los libros que estoy revisando, bueno, dentro de mi dinámica de lectura, que es bastante, digámoslo así, copiosa. De alguna manera yo me dedico a eso, a leer y escribir y hablar. Y bueno, me pareció interesante irles compartiendo algunas de las lecturas que voy realizando dentro de un plan de trabajo pues bastante amplio, digámoslo así. Mi biblioteca es mi núcleo fundamental de vida y prácticamente eso es lo que explica el correr de los años de mi vida. Entonces, bueno, son muchas cosas las que estoy revisando continuamente, tanto vinculadas con mi función, o sí, las cuestiones laborales, allí donde me desempeñe, y también otras cuestiones de intereses generales de formación que tengo cultivados desde hace muchos años. Entonces, bueno, en fin, ahora hice una selección digamos que de mi mesa de trabajo. Y bueno, dije, bueno, vamos a aprovechar en esta ocasión para hacer algunos comentarios al respecto y que sirva esto a título de recomendaciones de libros, digámoslo así. En primer lugar, quiero comentarles sobre este libro, que son las Memorias de David Alfaro Siqueiros. Me llamaban El Coronelazo. Es una edición de Grijalbo. Es un libro bastante voluminoso, déjenme decirles, son 610 páginas. Lo tengo un poco, es el problema con las ediciones antiguas, que muchas comienzan a desmoronarse por el paso del tiempo, pero bueno, en fin, lo tengo aquí. Este es un libro sumamente interesante. Siqueiros fue una figura fascinante, volcánica. Nace en 1896 y muere en 1974, y como sabemos todos, se forma parte de esa tríada de artistas plásticos fundamentales que viven entre fines del XIX y principios del XX, que fueron José Clemente Orozco, Rigo Rivera y David Alfaro Siqueiros. Particularmente yo con quien me quedo en términos de predilección estética, de posición política, de la manera en la que la intensidad con la que mezcló la política, su acción creadora, sus criterios de composición artística. En función de todos estos elementos es que yo me quedaría, digámoslo así, con la figura de David Alfaro Siqueiros. Por cierto, dos cuestiones. Una, se cumplen 50 años de su muerte. Él muere en 1974, vive de 1896 a 1974, y con este motivo el Museo de Arte Carrillo Gil, que es el que está ahí en Avenida Revolución, tiene una exposición extraordinaria en función de es la itinerante de creo que está hasta noviembre, me parece, una exposición en donde hace una retrospectiva, sí, una panorámica de, sobre todo, la influencia que tuvo Siqueiros en los lugares a donde fue, porque él tuvo una vida fascinante, definitivamente. Él nació en una familia acomodada del norte del país, de Chihuahua, me parece, muy católica, por cierto, su familia, porfirista, digámoslo así, pero después, digamos que tanto él como este otro, el otro personaje del que les voy a hablar, los dos, no les digo el siguiente, él, Siqueiros, y este otro del que les voy a hablar, ponen en práctica aquella divisa de Heráclito, según la cual carácter es destino. Esto lo decía Heráclito, en el sentido de que el temperamento, el carácter de una personalidad puede llegar a tal nivel de intensidad que hay una conexión directa con el destino que se va forjando y, digámoslo así, la fuerza, la firmeza, el vigor con el que vence a las circunstancias o a los contextos que determinan la vida de todos nosotros, ¿verdad? Porque todos tenemos un carácter, ¿no? De alguna manera, esta idea de Heráclito puede ser un poco redundante, ¿verdad? Cuando se dice carácter es destino, pues sí, todos tenemos un carácter y de alguna manera de ese carácter se van desprendiendo el conjunto de decisiones que determinan nuestra vida. Eso aplica para todos, ¿verdad? Visto así de manera general. Pero lo que quería decir Heráclito es que al decir eso se estaba refiriendo a cuando tienes un carácter intempestivo, fuerte, categórico, determinado, que te impulsa y configura tu vida en función de una fuerza que se tiene para ir venciendo
las adversidades, ir dominando, digámoslo así, tu contexto, dominando todo aquello que te determina, etcétera. ¿Me explico? Es decir, que tu carácter es tan fuerte que vence todo lo que te rodea y tú le imprimes tu sello antes de que ese contexto te lo imprima a ti. ¿Me explico? Más o menos ese es el sentido que quería decir Heráclito con esta figura, Siqueiros, con esta otra, de la que voy a ver ahora, y también con Vasconcelos, que aquí no traigo a Vasconcelos, aunque yo ya les he hablado mucho de Vasconcelos, pero yo recuerdo que Manuel Carballo, crítico literario tan importante mexicano, en una de las entrevistas en un libro precioso que recomiendo mucho también, que no lo traigo aquí, pero bueno, creo que en otros momentos he hablado de él, que es Protagonistas de la Literatura Nacional, hay una parte en la que está hablando Manuel Carballo precisamente de José Vasconcelos, y él dice que él en su vida solamente conoció dos personalidades con el mismo carácter, con la misma vigor, con la misma fuerza colérica de carácter, Vasconcelos y Siqueiros. Una cosa muy interesante porque desde luego ambos estaban, Vasconcelos es un poco mayor, Vasconcelos nace en 1882 y muere en el 59, le llevaba ahí pues más o menos 16 años, ¿no? a Siqueiros. Siqueiros, ya digo, nace en 1896 y además de esa diferencia generacional, pues estaban en polos opuestos ideológicos. Siqueiros fue un militante de izquierda, comunista, incluso stalinista, mientras que Vasconcelos pues estuvo en el maderismo, bueno, ateneísta, maderismo, y luego trágicamente se decantó hacia posiciones de derecha, incluso de extrema derecha, cuando optó por la opción de la Alemania nazi. Todo esto también ya lo hemos hablado en su momento, fue el periodo negro de Vasconcelos, pero en todo caso las dos personalidades tenían la misma intensidad. Y entonces, bueno, Siqueiros, con ese contexto de familia, fue revolucionario. Él prácticamente tomó las armas en el contexto del levantamiento de Carranza y la organización del ejército carrancista cuando tiene lugar el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Ahí participa Siqueiros, y después no nada más esto, sino que en la Guerra Civil Española él también se enrola como parte de las brigadas internacionales que estuvieron en la Guerra Civil Española del lado del bando republicano. Por cierto, que su brigada se llamaba Javier Mina. Javier Mina fue, recuérdenlo bien, Javier Mina fue este guerrillero navarro que combatió en el contexto de la Guerra Española contra la invasión napoleónica, cuando vuelve Fernando VII, después de que vence a Napoleón en 1814, Fernando VII traiciona a todos los que lucharon por su liberación de las cárceles francesas napoleónicas, y entonces Mina se viene para México para continuar la guerra por la libertad, digámoslo así. Así se llamaba el comando y la brigada que formó Siqueiros en España, Brigada Javier Mina. En fin, y después de tener esta vida revolucionaria tan intensa, nunca, mejor dicho, no hay mayor intensidad política que la de la toma de las armas, pues la tuvo Siqueiros. Después él está formado de una manera autodidacta, no pasó necesariamente por una academia, ni mucho menos, desarrolló un estilo extraordinario, con mucha fuerza precisamente. Dentro del grupo de estos tres artistas plásticos que configuraron la escuela, fueron el núcleo alrededor del cual se organizó la Escuela Mexicana de Pintura, la tradición del muralismo nacionalista. A mí Siqueiros me interesa muchísimo porque él tenía la idea de que no había que romantizar a los indígenas, que es de alguna manera lo que luego ocurrió un poco, quizá con algunos cuadros, incluso con algunos murales que llegó a hacer Rivera, o incluso Gorman, en el sentido de que romantizaban la figura del indígena y lo utilizaban desde esa perspectiva en su obra. Lo que decía Siqueiros es que había que recuperar esa idea de monumentalidad prehispánica, pero sin mantener la forma, nada más el criterio de la monumentalidad. Entonces, esto hace que tuviera un cierto tono abstracto, digámoslo así, la plástica de Siqueiros, pero tiene por eso una fuerza extraordinaria. La exposición del Carrillo Gil muestra cómo tuvo influencia en el contexto de las vanguardias en Perú, Argentina y Estados Unidos, en donde siempre estuvo vinculado con movimientos obreros, con movimientos sindicales. De hecho, en algún momento en su vida dejó la vida
de artista para participar como líder sindical en Guadalajara, etcétera. Entonces, bueno, en fin, estoy revisando su biografía, sus memorias, que además tienen la singularidad de que no fueron escritas por él, sino que este es un conjunto de conversaciones vastísimas que tuvo con don Julio Scherer, y Julio Scherer fue el que las transcribió y acomodó todo el libro, acomodó todos los textos para quedar este texto extraordinario, apasionante, de un mexicano fundamental del siglo XX, David Alfaro Siqueiros. La otra figura, que ahora sí se las menciono, que ahora estoy revisando este libro, que lo había comenzado hace varios años, pero como ocurre, estoy con muchos libros abiertos, no he podido terminar el libro. Se trata de León Trotsky, Mi vida, Memorias de un revolucionario. Y nada, Trotsky nace en 1879, es un poco, no un poco, es generación, es un poco esta generación, Vasconcelos, Siqueiros, Trotsky, se llevaban algunos años nada más, pero les toca vivir un mismo tiempo. Y muere, como sabemos, en 1940 en Ciudad de México. Yo estoy leyendo este libro fundamentalmente porque en mis ratos libres, digámoslo así, me pongo a revisar materiales en internet y llevo ya varias semanas estudiando, viendo los videos, las conferencias de Horacio González, que fue un sociólogo, militante, intelectual argentino extraordinario. Él ya murió hace poco, no sé si de COVID, pero murió en el contexto de COVID. Fue el director de la Biblioteca Nacional de Argentina, ahí en Buenos Aires, en el último tramo de su vida, y es una figura extraordinaria, Horacio González, de una erudición apabullante, y además ¿cómo decirlo?, un estilo muy distinto de Siqueiros, ¿no? Horacio González era un hombre que hablaba con mucha parsimonia, con mucha calma, no aburrido ni mucho menos, con mucha calma, transmite mucha paz, pero con una intensidad intelectual verdaderamente sorprendente. Yo lo recomiendo muchísimo, busquen ustedes Horacio González en YouTube y van a encontrar muchas cosas de él. Y estaba viendo una serie de cursos que dio por televisión en la universidad, en una universidad sobre literatura y revolución, y ahí voy creo que en la tercera sesión, y está hablando de dos testimonios fundamentales respecto de la revolución bolchevique. Por un lado, 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed, este revolucionario socialista norteamericano, que también es una figura fundamental, que desde luego también estuvo aquí en México, quedó perturbado por otra figura titánica de Pancho Villa. John Reed quedó impresionado por Pancho Villa, de su experiencia en México. Redactó México Insurgente, y tiene este otro texto fundamental, 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed. Entonces Horacio González está comentando ese libro de Reed, y el otro es el de Mi vida, de León Trotsky. Lo que dice González es que Trotsky tenía una maestría, una soberanía para la prosa, para la escritura verdaderamente extraordinaria. Lo dice incluso diciendo que de no haber sido un revolucionario, él hubiera sido uno de los grandes literatos, hombres de letras de su tiempo, ¿no? Hubiera dejado una obra extraordinaria, literaria, ensayística, etc., de no haber sido un revolucionario, que, ¿no?, como sabemos, pues Trotsky fue, junto con Lenin, la dupla fundamental que lleva adelante el primer tramo del proceso revolucionario bolchevique. En 1917, Lenin muere, por cierto, hace 100 años, en 1924, y se arranca la fase stalinista, que tiene como uno de sus principales damnificados a León Trotsky, precisamente. Valga aquí la aclaración de que yo no me considero trotskista, sin perjuicio de que Trotsky, su obra me parece apasionante y la leo con todo el interés. Sus análisis históricos, políticos, son verdaderamente extraordinarios, pero yo no me considero trotskista en el sentido de la militancia trotskista, que es la que en México, por ejemplo, desemboca en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con Rosario Ibarra y muchos otros. Alonso Aguilar fue otro trotskista, muy interesante en el contexto de la historia de las izquierdas en general y las izquierdas mexicanas en particular, pero bueno, en fin, ya digo, yo no me considero trotskista, pero Trotsky me parece una figura fascinante. Recomiendo aquí, por cierto, otro libro extraordinario de otra figura fundamental, que es Curcio Malaparte. El libro se llama Técnica del golpe de Estado. Es un libro bastante inquietante, peligroso quizá,
por el título, pero fundamental. Malaparte también es otra figura extraordinaria. En algún momento, creo que esto ya se los comenté en algún momento, que hay tres figuras que son como mis tres grandes demonios en todos los sentidos, que fueron Malaparte, André Malraux y Antoine de Saint-Exupéry, porque son los que les toca las guerras mundiales. También está Siqueiros y Vasconcelos, no se trata nada más de hablar de autores europeos. Pero Malaparte es uno de estos autores fundamentales, y él en esta técnica del golpe de Estado explica que en un proceso revolucionario tan importante es la estrategia como la táctica. Y entonces explica que en el contexto de la revolución bolchevique, Lenin fue efectivamente el gran estratega, pero en realidad quien llevó adelante paso a paso el triunfo de la revolución fue Trotsky, porque Trotsky era el táctico. Y dice, muchas veces en un proceso revolucionario es más importante el táctico que el estratega, porque el táctico es el que ejecuta las cosas que a lo mejor no tienen tanto interés en una primera aproximación, pero visto ya con detalle resultan ser fundamentales. Entonces, Malaparte elogia de una manera notabilísima el carácter extraordinario que tuvo Trotsky, el genio de Trotsky como gran táctico de la revolución, para ir haciendo o para ir logrando esos objetivos que fueron fundamentales para la estrategia general de la revolución. Entonces, bueno, en fin, estoy leyendo este libro apasionante. Ciertamente es un libro escrito con una maestría, a diferencia de Siqueiros. Siqueiros dictó sus memorias a don Julio Scherer, pero Trotsky las escribió. Y es verdaderamente un texto de una potencia literaria extraordinaria. Podrían ser las memorias de un gran escritor, de un gran novelista, de Thomas Mann o incluso de José Revueltas, por ejemplo, que José Revueltas es otra figura que también muy similar a Trotsky en este sentido, que mezcló la militancia, la política, el comunismo, el marxismo, el método histórico con la gran pluma, ¿verdad? Me llama mucho la atención, esto es algo que yo he citado en algún momento, en algún texto, porque me identifico prácticamente punto por punto con esto que está aquí diciendo. Es donde voy, que de hecho ya había avanzado bastante y volví a comenzar desde el principio en función de todo esto que está comentando Horacio González. Pero les quiero citar esto que dice Trotsky, me gustó muchísimo, cuando dice: la naturaleza y los hombres no ocuparon nunca en mi espíritu un espacio tan grande como los libros y las ideas. Y esta supremacía, que ya se afirmaba en la escuela, siguió manteniéndose durante toda mi juventud. A pesar de haber nacido en el campo, no sentía la naturaleza. Pasaron muchos años antes de que naciera en mí el interés y la inteligencia por ella, vencida ya la infancia y la primera parte de mocedad. Durante muchos años los hombres desfilaban por mi conciencia como sombras sin rumbo. Mis miradas se concentraban en mi interior y en los libros, de cuyas páginas solo se alzaba nuevamente el problema de mi vida y de mi porvenir. Extraordinaria esta idea de la influencia que tuvieron las ideas y los libros para él en su formación. Así que bueno, pues esta es una edición muy bonita, por cierto, de debate, el sello español. Extraordinario, ¿verdad? El libro. Bueno, también estoy revisando, este otro me lo compré hace poco en una librería. El 90 y tantos % de mi biblioteca está conformado por libros de viejo, y me lo encontré en una librería de Coyoacán, de viejo. Lo tomé de inmediato, que es Grijalbo, por cierto. Esta edición de Siqueiros es de Grijalbo, que Grijalbo fue uno de los grandes editores españoles antes de todo el control de las multinacionales de la edición, Random House, Penguin, etcétera. Ya ni siquiera sé quién y a quién, pero Grijalbo forma parte de esos grandes proyectos editoriales de los 50, 60, 70, en donde estaba Carlos Barral, Grijalbo, Einaudi en Italia, ¿qué otro? En fin, otros más, ¿no? Pues acá en México, Joaquín Mortiz, Enrique Díaz Canedo, el proyecto del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila y Siglo XXI. Es esa época heroica, digámoslo así, de las editoriales, antes de que fueran absorbidas por los multinacionales. Y entonces Grijalbo, habrá que analizar la historia del editor Grijalbo, porque Grijalbo se caracterizó por la edición de textos marxistas, de textos revolucionarios, etc. Por ejemplo, destaca muchísimo la edición de la historia de la filosofía de Dinic, que es un escritor soviético, con traducción de Adolfo Sánchez Vázquez en 7 tomos, editada por Grijalbo, editada aquí en México. Y el que yo me compré en esta ocasión fue de Franz Mehring. Franz Mehring fue un escritor prusiano, uno de los grandes biógrafos de Carlos Marx, y el libro es Carlos Marx y los primeros tiempos de la Internacional. Es de estas colecciones de libro de bolsillo,
Y aquí, por ejemplo, está se llama Colección 70, supongo que es porque estaban publicados en la década de los 70, supongo yo. Bueno, más o menos, el texto es del 60. Sí, Ediciones Grijalbo 1975. Aquí en México también hubo una colección que sacó la SEP que se llamaba SEP 70s, porque se publicaban en esa década, en los 70. Si ustedes se fijan, les voy a leer algunos de los títulos que publicaba Grijalbo en esta colección para que vean que era pues toda la línea marxista revolucionaria. Antonio Gramsci, La formación de los intelectuales, Rosa Luxemburgo, Reforma Revolución, Mering, Carlos Marx y los primeros tiempos de la Internacional, León Trotsky, Cómo hicimos la Revolución de Octubre, Carlos Marx, Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, Oparin, El origen de la vida, Plejánov, El papel del individuo de la historia, que también tengo, Federico Engels, Para leer el Capital, Carlos Marx, La acumulación originaria del capital, José Martí y Fidel Castro, de Martí a Castro, esta es una compilación de textos, George Lukács sobre Lenin, 1924-1970, de Stalin, Los fundamentos del leninismo, etc. Esa es una clásica, ¿no? Tener libros de Grijalbo de textos marxistas es un clásico de muchos, ¿verdad? Como es mi caso. Y este es un libro extraordinario, va explicando cómo la centralidad que tuvo Marx en la formación de la Primera Internacional, que estas figuras de las internacionales es fundamental para entender la historia de la izquierda mundial. El texto fundamental, desde luego, no olvidemos, fue el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, redactado por Marx y Engels, que se edita en Londres. Pero esta organización del movimiento obrero internacional cristaliza en 1864, cuando se crea la primera internacional, retomando la tesis del Manifiesto del Partido Comunista, según la cual, en esa primera perspectiva planteada por Marx, pues el despliegue del capital era un despliegue de tal magnitud que desbordaba los estados. El Estado simplemente es un momento del despliegue de la dialéctica del capital, digámoslo así. El Estado está subordinado al capital y, por tanto, esa dialéctica de despliegue del capital es un acontecimiento mundial, de suerte tal que, dicho según la última frase del manifiesto, pues todos los proletarios tendrían que unirse, ¿verdad? Proletarios de todo el mundo unidos, ¿verdad? Era el famoso llamamiento con el que cierra el manifiesto del Partido Comunista Carlos Marx, llamando a esa coalición o esa alianza de proletarios contra el capital, entendiéndola como una entidad unívoca, digámoslo así. Esto después tuvo que ser criticado, etcétera. Nadie puede hoy, a estas alturas del partido, tomar letra por letra lo que planteó Marx en ese manifiesto, sin perjuicio de que es un texto fundamental de la filosofía política y de la historia intelectual del mundo, ¿verdad? Eso no lo niego y lo defenderé siempre, pero desde luego que tú tienes que ajustar las cosas, entender precisamente cómo fueron evolucionando las internacionales. Al final hubieron 4 internacionales, la primera internacional, que es la de 1864, la segunda internacional, que es la internacional que se organiza en el contexto del centenario de la Revolución Francesa, alrededor de 1889, que es cuando surgen todos los partidos socialistas, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Francés, Partido Socialista Griego, Partido Socialista, todos los partidos socialistas surgen a fines del siglo XIX en el centenario de la Revolución Francesa de 1789, y después la tercera internacional, que fue la que surge en función de la crisis del socialismo internacional con motivo de la Primera Guerra Mundial, cuando la variable del nacionalismo aparece como un dique que bloqueaba esa supuesta solidaridad internacional proletaria. ¿Me explico? La variable nacional aparece como una variable fundamental que después en realidad recorre toda la historia hasta el día de hoy. A partir de esa gran crisis surge la tercera internacional, que es la que organizan literalmente Lenin y Trotsky. Y en el contexto de la tercera internacional surgen los partidos comunistas, ¿verdad? El comunismo como partidos surgen en ese contexto, sin perjuicio de que ya estaba planteado el concepto en el manifiesto. Pero solamente hasta la tercera internacional, después de la Primera Guerra Mundial, es cuando surgen los partidos comunistas. El mexicano, el Partido Comunista Peruano, el Partido Comunista Francés, Partido Comunista Alemán, en fin, etc. Y la cuarta internacional precisamente fue la que organiza Trotsky. Una vez que cuando muere Lenin, Stalin toma el control de la Unión Soviética y él ahí frenó, ya digo, todas estas son cuestiones que se tienen que analizar para comprender cómo no puedes tú, o para justificar la idea de que tú no puedes mantenerte, tomar al pie de la letra el texto del 48 de Marx, ¿no? Sin dejar de leerlo,
sin dejar de leerlo, pero no puedes mantenerlo, ¿no? Como si no hubiera pasado 150 años. Stalin, cuando llega a la Unión Soviética, plantea que se tiene que frenar la idea de una revolución permanente, se tenía que concentrar todos los esfuerzos en consolidar el socialismo en un solo país, que es como él lo llamó. Y ante esto, entonces, Trotsky planteó la traición de Stalin y planteó la idea de la revolución permanente, etcétera, a partir de la cual organiza la Cuarta Internacional. Y entonces esas son las 4 grandes organizaciones internacionales que se tienen registradas fundamentalmente, ¿no? en la historia. Esto no significa que no exista hoy, de hecho existe la Internacional Socialista, pero creo que ya es una organización que ha quedado totalmente desbordada, eclipsada por una serie de acontecimientos que después habría que analizar, pero pues creo que ya no tiene ni mucho menos la fuerza que tuvo hace 100 años por lo menos. Entonces aquí Meiring va analizando la presencia fundamental que tuvo Carlos Marx en la organización de todos estos trabajos y planteando que Marx fue la cabeza en realidad de todo el movimiento y además todo lo que tiene que ver con Marx es algo fascinante, sobre todo por su irrepetibilidad, es decir, va a ser muy difícil, si no es que es imposible, que vuelva a ocurrir un acontecimiento en el que, como lo dijo Engels, a la cabeza del movimiento obrero alemán o internacional se situó la cabeza más grande de Europa, es lo que dijo Engels. No estaba refiriéndose a que tuviera hidrocefalia Carlos Marx, sino que era la mente más poderosa, ¿no? Entonces, para que exista un acontecimiento de ese tipo, para la cabeza más poderosa de un tiempo que se ponga en la cabeza de un movimiento popular, eso no es tan fácil que se dé. Y entonces todo lo que rodea esta historia de Marx es verdaderamente fascinante. De hecho, después puedo traer otras de las cosas que tengo por ahí que pueden resultar de interés a efectos de dimensionar y seguir reivindicando a Marx como una de las figuras más importantes de la historia del pensamiento en general. ¿Qué otras cosas estoy revisando que dije? Esto es lo que tengo en mi mesa ahorita, ¿eh? Bueno, tengo ahí muchas más, pero bueno, en fin, es lo que tengo más o menos de manera inmediata. Y dije, bueno, vamos a comentar un poco aquí a los amigos de la 4TV a título de sección de recomendaciones de libro. Tengo este otro libro, que también lo tenía comenzado desde hace mucho tiempo. Este es un cambio de sintonía, pero para que vean que no se trata de ser un dogmático, ¿verdad? Cerrado todo lo demás. Y ya lo he dicho muchas veces, acuérdense bien, para mí, la izquierda y la derecha, si a esas vamos, es una distinción estrictamente política y que además tiene sentido cuando la utilizas para interpretar los acontecimientos históricos de la Revolución Francesa en adelante. Para atrás no tiene sentido. Es decir, no, lo he dicho ya muchas veces, no tiene sentido querer analizar si Hernán Cortés fue de izquierda o de derecha. Eso no tiene sentido, porque no existía la izquierda y la derecha en ese momento. De la misma manera que tampoco lo tiene querer ver si, yo qué sé, César Augusto, ¿verdad?, el emperador romano, era de izquierda o de derecha, o si Netzahualcóyotl era de izquierda o de derecha. Eso no tiene sentido, ¿verdad? La izquierda y la derecha solamente aparecen en el contexto de la Asamblea Jacobina, de la Revolución Francesa, y a partir de ahí aparece esa distinción, que por lo demás está enderezada en función del antiguo régimen, que era la estructura que fue destruida por el proceso revolucionario jacobino republicano francés concretamente, ¿verdad? Bien. Digo esto porque pareciera que con estos primeros 3 perlas que acabo de lanzar, totalmente Trotsky, Siqueiros, Marx, etcétera, pareciera que solamente leo de eso, pues desde luego que no, eso sería bastante aburrido y muy sectario, sin duda ninguna. Todo esto lo digo por este libro extraordinario verdaderamente, que son las conferencias del Ateneo de la Juventud, que es un libro editado por la UNAM, y está compilado por... el prólogo, notas y recopilación la hace Juan Hernández Luna, y el anejo documental, o sea, los anexos, lo hace Fernando Curiel de Fossé, que Fernando Curiel fue un profesor de literatura, un crítico literario muy importante, incrustado en la burocracia de la UNAM, lo voy a decir así, lo digo en buena lid, pero con un poco de pimienta. Yo en su momento lo entrevisté, recuerdo, era un erudito de la literatura mexicana. El Ateneo de la Juventud fue una generación extraordinaria de la historia intelectual mexicana. También he hablado de él en muchos momentos.
De esa generación formaron parte Vasconcelos, Julio Torres, Alfonso Reyes, Antonio Castoral, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña, Martín Luis Guzmán, Carlos González Peña, Isidro Favela. En estos momentos en la Casa del Risco, en San Ángel, está una exposición sobre Isidro Favela y su participación en el Ateneo de la Juventud. Esto fue un grupo, era una élite de clase media alta, eso tenemos que decirlo, pero repito que aquí no se trata de ponernos talibanes. Era una élite de hace 100 años, que estaba entre Coahuila, que es de donde era Julio Torri, Monterrey, de donde era Alfonso Reyes, que era hijo de Bernardo Reyes, gobernador porfirista de Nuevo León, ¿sí? José Vasconcelos, que provenía de Oaxaca, etcétera. Todos convergen en la Escuela Nacional Preparatoria. Por eso aquí la contextualización es tan bonita, porque la Escuela Nacional Preparatoria, recordemos que fue ese gran proyecto educativo que organiza Gabino Barreda a instancias de Juárez. Y en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la Escuela de Jurisprudencia, la de Derecho, coinciden todos estos jóvenes de élite. Pedro Enrique Ureña, que era dominicano y fue una figura fundamental que influyó en Borges y en toda una serie de escritores que hoy prácticamente todos son de una catadura de premio Nobel. Todos tuvieron a Pedro Enrique Ureña como su gran influencia, que era un dominicano. Entonces todos ellos convergen en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela de Jurisprudencia, y ahí ellos, como una élite, se empeñan en enderezar una crítica al positivismo como la ideología, no ya tanto de la Escuela Nacional Preparatoria, sino la ideología del porfirismo. Y a raíz de esto, esta generación se consolidó y levantó una estatura muy difícilmente superable, en el sentido de que cada uno de ellos, sin perjuicio de que por los acontecimientos revolucionarios terminaron desperdigándose, yéndose distintos, se pelearon. Creo que Antonio Caso fue, para que vean, fue como medio colaborador de Huerta, y entonces se pelearon. Alfonso Reyes, como matan al padre Bernardo Reyes en el contexto de la decena trágica, pues él decide no volverse a involucrar con política y se exilia, vive en España, en Francia, pero después Cárdenas lo manda a Brasil como embajador allá, después estuvo en Argentina, etc. Vasconcelos, pues Vasconcelos fue Vasconcelos, como he explicado ya en otras ocasiones, esta figura aquilea, volcánica, etcétera, candidato a la presidencia en el 29, creador de la Secretaría de Educación Pública, etc. En fin, cada uno de ellos fue desperdigándose. Julio Torri fue un escritor exquisito, muy breve, un poco así como Arreola, que no tiene una obra muy breve, más breve creo la de Torri que la de Arreola, pero fue un profesor de gran erudición, tiene unos textos perfectos, etc. Y toda esta generación tuvo una influencia histórica fundamental, porque después de ahí salieron corrientes intelectuales que cristalizaron en el Fondo de Cultura Económica, en instituciones culturales, en la Secretaría de Educación Pública, etc. Entonces, la UNAM compiló esto, que son las conferencias del Ateneo de la Juventud. Ellos, siendo muy jóvenes, se organizan en una sociedad de conferencias entre 1906, 7, 8, 9, más o menos, un poquito antes de que estallara la Revolución Mexicana, y entonces ellos se reunían ahí en lugares a ver, creo que hay una foto por aquí, ¿o no? No hay fotos. Pero daban conferencias en lugares ahí en el centro histórico. Miren, aquí está. Les voy a leer esto. En fin, era una sociedad de conferencias, ¿verdad? Como ahora hay muchísimas, ¿verdad? Pero antes no era tan común. Y de esas conferencias surgió esta generación, se consolidó de alguna manera. Dice esto, son 3 párrafos. El Ateneo de la Juventud organizó, para celebrar el primer centenario de la independencia de México, una serie de conferencias cuyo objeto fuera estudiar la personalidad y la obra de pensadores y literatos hispanoamericanos. Las 6 conferencias de esta primera serie, organizada por el Ateneo, fueron pronunciadas en el Salón de Actos de la Escuela de Salón de Actos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad de México a las 7 de la noche, los lunes 8 en agosto y en septiembre de 1910. Y fueron los siguientes: la filosofía moral de don Eugenio María de Hostos, que fue como el Martí puertorriqueño, de Antonio Caso; los poemas rústicos de Manuel José Otón, por Alfonso Reyes; la obra de José Enrique Rodó, que fue un gran intelectual uruguayo;
por Pedro Enrique Sureña, El pensador mexicano, que fue José Joaquín Fernández de Lizardi, y Su tiempo, por Carlos González Peña, Sor Juana Inés de la Cruz, por José Escofet, y Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas, por José Vasconcelos. La serie fue patrocinada por los señores Don Justo Sierra y Ezequiela Chávez, respectivamente, secretario y subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Asistió a la primera conferencia y la inauguró con breve y afectuoso discurso el señor ministro Sierra, quien presidió acompañado de los señores Luis Gerubina y Telésforo García y de los miembros del Ateneo. A la segunda conferencia asistió el señor Chávez y le cerró con una alocución de comentario, etc. Pues estas conferencias, junto con un montón de textos adicionales de otras conferencias que se hicieron en el transcurso de los años, y además van aquí recogiendo también testimonios de los que participaron en esa generación, etc. Es un libro fundamental, una gran riqueza intelectual, un gran documento histórico, nos permite entender qué es lo que ocurrió entre fines del XIX y principios del XX en los albores de la Revolución Mexicana, y para toda esta discusión, ya lo he comentado, para toda esta discusión alrededor del humanismo mexicano, pues lo vuelvo a decir, el Ateneo de la Juventud es una referencia obligada, ¿verdad? Pues es obligado volver a estas conferencias, estos trabajos, estas discusiones que tuvieron, y extraer las lecciones más importantes de las que seamos capaces de obtener. Y por último, ya para concluir, les cuento de este libro que me llamó muchísimo la atención por el título. El autor es completamente desconocido para mí, estoy leyendo ya el libro, me parece interesante, vamos a avanzar un poco a ver hacia dónde llega, hacia dónde desarrolla, algunas cosas que ya estoy tomando así, ¿no? Como poniendo en perspectiva las cosas, pero es totalmente sugerente el libro. Se llama Cortés, nuestro primer Maquiavelo, la dimensión política de Hernán Cortés. Totalmente, estarán de acuerdo que es un título sugerente, desafiante, digámoslo así. El autor es Ilan Vit Susan, es mexicano, él, formado como arquitecto, pero con intereses sobre el patrimonio histórico, ha estado en el INA y en la UNAM, se doctoró por la Universidad de Texas en Austin, y está, en fin, tiene un perfil interesante, no necesariamente es un académico que está en la universidad. Y me llama la atención porque es muy interesante, porque recordemos que el Príncipe de Maquiavelo fue redactado en 1513 y Hernán Cortés toma Tenochtitlán en 1521, ¿no? Es prácticamente ese tiempo. Y no olvidemos que el Príncipe lo redacta Maquiavelo en el 1513, pero es publicado hasta 1530 y tantos, una vez que muere Maquiavelo. Maquiavelo no vio publicado su libro. Y entonces, por eso tiene tanto interés por, hasta donde voy, ¿no? Por esta perspectiva nueva en la que lo que está planteando Vit Susan es que Cortés tiene que ser considerado como un autor renacentista, de la misma manera que Maquiavelo lo es. Entendiendo el Renacimiento como este movimiento epocal en el que tuvieron lugar una serie de acontecimientos, uno de los cuales fue precisamente el descubrimiento de América, y que ejecutaron o cumplieron la función de dispositivos para destruir toda una concepción del mundo, que estaba centrado en la teología y en la centralidad de Dios y su idea para interpretar y entender la configuración del mundo. Esto tuvo diversas implicaciones, una de las cuales fue la que inaugura Maquiavelo cuando planteó, tanto en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, la historia de Florencia y El Príncipe, lo que planteó Maquiavelo, y por eso en esto consiste su legado, y en esto consiste, por ejemplo, la consideración o la idea de considerársele como el padre de la ciencia política. El planteamiento fundamental de Maquiavelo es que la política tiene una legalidad propia desconectada de la moral. Entendamos que Maquiavelo estaba escribiendo en un contexto cristiano, estaba escribiendo en la fase terminal, digámoslo así, de lo que ahora sabemos que fue la Edad Media, ¿verdad? Nadie en esos tiempos se consideraba que vivían en la Edad Media. Desde luego, la Edad Media es un concepto
contemporáneo, digámoslo así, que se utiliza para interpretar periodos históricos pretéritos, ¿verdad? Pero ahora sabemos que Maquiavelo estaba escribiendo en ese contexto cristiano medieval tardío, o sea, la alta Edad Media, la baja Edad Media, perdón, al hacer este planteamiento desconecta a la política de la moral. Por tanto, lo que dice Susan es que hay tres autores, tres figuras fundamentales que tienen que ser consideradas como pivotes, digámoslo así, alrededor de los cuales se ejecuta esa ruptura del Renacimiento con la cristiandad, o dentro de la cristiandad medieval. No es una ruptura con la cristiandad, sino que es una escisión dentro de la cristiandad, que fue Lutero, Maquiavelo y Hernán Cortés. Eso me parece muy interesante. Yo ya de hecho lo había planteado, por ahí lo tengo escrito, cuando sostengo que lo que hizo Hernán Cortés fue el primero que ejecutó en el continente un proceso de autolegitimación que yo le llamo momento maquiaveliano, retomando el texto de un teórico muy importante de la Escuela de Cambridge de teoría política, John Pocock, que se llama así, el momento maquiaveliano de 1975. Lo que planteó Pocock es que Maquiavelo lo que hizo es establecer una lógica de interpretación de la política en virtud de la cual el poder y las instituciones que surgen a partir del poder político se legitiman desde sí mismas, es decir, se crea una legitimación inmanente. Y con esto se rompe con los esquemas de legitimación trascendente, es decir, Dios era el que legitimaba a una familia o una monarquía en su control y mantenimiento del poder. La ruptura republicana de la monarquía, hecha por Maquiavelo, supuso un momento en el que las estructuras políticas y su propia dialéctica interna era el lugar desde el cual tenía que surgir sus mecanismos de legitimación. ¿Me explico? Ya no era Dios o algo fuera de este mundo lo que legitimaba el poder, sino la dialéctica interna de la propia historia lo que determinaba los esquemas de legitimación política. Y eso es lo que hizo Cortés. Nos guste o no, eso es una cuestión que claro, se tiene que tener una perspectiva distinta para poder analizar estas cosas, que también ya lo he comentado. Si estamos aquí en la idea de que Cortés fue el que aplastó las civilizaciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con esta cuestión del perdón, etcétera, que yo ya aquí expuse mis argumentos. Si estamos en esa perspectiva, pues obviamente no vamos a poder llegar a este nivel de sutileza o este nivel de sí, más milimétrico, digámoslo así, de análisis. Pero lo que él hizo al crear el Ayuntamiento de Veracruz en 1519 fue precisamente crear ese mecanismo de autolegitimación que yo le llamaría autolegitimación fundante, en virtud de la cual Cortés llega, pero él no se impone nada más así por sus pistolas, digámoslo así, sino que lo que hace es crear un mecanismo, crea un justicia mayor, que era Portocarrero y me parece que fue Alvarado, crea dos figuras jurídicas, se nombran para que después ellos a su vez lo nombraran a él justicia mayor y capital general del ayuntamiento que estaba creando. Y entonces ahí se crea ese mecanismo de autolegitimación y a partir de ahí se crea una cadena institucional de 62 virreyes que se estabiliza en 1535, se estabiliza ahí y llega hasta la independencia, ¿verdad? Y de la independencia a toda la cadena de presidentes de la República, ¿verdad? Que esa cadena de virreyes, de 62 virreyes, es sustituida primero por Iturbide, desde luego, después por Guadalupe Victoria, en el contexto de la independencia de la Primera República, que tuvo lugar en 1824, pero es esa misma cadena, ¿verdad? Es lo que, no sé si me explico. 62 virreyes y luego los presidentes que correspondan, ¿no? No sé en cuántos vamos, ¿verdad? Siendo el último la presidenta Sheinbaum. Pero la presidenta Sheinbaum o López Obrador están dando continuidad a esa cadena institucional, ¿me explico? No están recuperando la cadena de emperadores aztecas, ¿eh? Eso tiene que quedar claro eso. Sin perjuicio de que después, esto es interesante. Aquí está generándose, a partir de la 4T, creo yo, está generándose una dualidad de poder político, o no sé si dualidad de poder político, o una más, vamos a decirlo así, una dualidad de mecanismo dual de legitimación, que es el formalizado institucionalmente, que es cuando toman protesta como presidente, como jefes del Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas ante el Congreso de la Unión, lo hizo López Obrador, lo hizo Ricardo Sheinbaum, y después van al Zócalo y hacen una toma del bastón de mando frente al pueblo.
¿verdad? Y este es el otro mecanismo de legitimación. Es un mecanismo dual que está inaugurándose en la 4T. Eso es un planteamiento muy interesante, que habrá que ver si, no, esto tiene que continuar, ¿verdad? Pero ahí está el asunto. Pero lo que es imposible, y esto lo discuto frente a quien sea, es imposible que solamente se pueda gobernar con el mecanismo simbólico de toma de protesta en el Zócalo frente al pueblo, con el bastón de mando de los pueblos de las naciones indígenas. Eso es imposible porque el ejército no te va a reconocer. Para que el ejército te reconozca como comandante supremo, tiene que tener lugar el protocolo formalizado en el Congreso de la Unión. Y ese protocolo formalizado es el que efectivamente, y vuelvo al argumento, está conectado en esa cadena de, hay que ver, no sé, todos los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta el presente, que a su vez supuso una transformación, no fue una ruptura, pero mantiene la línea, ¿me explico? Mantiene la línea que quedó entonces inaugurada por Cortés, es lo que quiero decir. Entonces, bueno, en fin, estas son reflexiones a los que me está llevando el planteamiento que está haciendo aquí Ilan Bit Susan con este libro, Cortés, nuestro primer Maquiavelo, la dimensión política de Hernán Cortés. Bueno, pues esto es lo que yo tenía, fue la sección de recomendación de libros que con mucho gusto hago para ustedes. Nos vemos la próxima.